Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx, allí a las 12 del mediodía, con todos nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema sin duda importante: el desperdicio de alimentos, lo que representa el desperdicio de alimentos en nuestro país, cómo nos ubicamos a nivel mundial, porque cabe mencionar que México integra el top de los 20 países que más comida desperdicia. Precisamente para platicar sobre este tema, agradezco la comunicación con Clarisa Fonseca Villagrana. Ella es gerente nacional de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos de México. Clarisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación de participar aquí en tu programa. Clarisa, bueno, pues es importante sin duda este aspecto que a veces no se toma en cuenta, hablando de que, por ejemplo, gran cantidad de mexicanos están en las condiciones de inseguridad alimentaria y a pesar de ello hay un gran desperdicio de alimentos. ¿Qué datos tienen allá en la red de bancos de alimentos en México en cuanto a desperdicio y cómo repercute esto en otros factores que quizá a veces no tomamos en cuenta, Clarisa? Sí, claro, pues como bien estabas platicando ahorita al inicio, en nuestro país existe este gran problema de la pérdida y de desperdicio de alimentos. Lamentablemente, aunque México es uno de los países que más produce alimento, también es uno de los que más desperdicia. Hoy en día se desperdician 30 millones de toneladas de alimento cada año. Y esto es un número pues abrumador, ¿no? Muchas veces no podemos dimensionar cuántos son 30 millones de toneladas. Y para hacerlo más fácil y que podamos tenerlo con más claridad en nuestra mente, te hago una conversión que son aproximadamente 2 trailers llenos de alimento que se van a la basura cada minuto. Entonces, este alimento es pues en buen estado, que lamentablemente no llega a ser consumido por las personas y se pierde o se desperdicia en las diferentes fases de la cadena productiva, ¿no? Desde el campo, pasando por la industria, cadenas de autoservicio, hoteles, restaurantes y nosotros también como consumidores. Claro, y es que implica, por ejemplo, un mayor estrés hídrico, ¿no? Porque, por ejemplo, para producir los alimentos se necesita agua. Se desperdicia el agua porque esos alimentos no terminan consumiéndose. Es decir, hay una cadena importante, no solamente es en el alimento que se tira a la basura, sino todo lo que hay para su producción. Es decir, es una cadena importante de desperdicios, ¿no? Sí, así es. Imagínate que nosotros hicimos un estudio a nivel nacional para conocer cómo estábamos, ¿no? En esos números. Antes no teníamos un estudio de qué tanto se desperdiciaba en México y cuál era el equivalente. Entonces, de la mano del Politécnico Nacional realizamos este estudio y en este nos arrojaba estos datos de que con el agua que se utiliza para la producción de los alimentos que se van a la basura, se podría abastecer a todo el país por 2.4 años. Imagínate, con todo el agua que se desperdicia, pues estaríamos llegando a estas zonas del país donde muchas veces escasea, ¿no? Y hay problemas de agua. Ahora, ¿se puede revertir esto? Es decir, sí hay manera, porque yo pienso en los hogares, pienso en los restaurantes, restaurantes no solamente los establecidos, quizá algunas fondas, algunos puestos. ¿Se puede revertir el desperdicio de alimentos? Es decir, ¿existen técnicas, existen algunos mecanismos para poder evitar esto que estás mencionando, Clarisa? Sí, sí se puede y claro que se requiere de la contribución de todas y todas y hay diferentes técnicas y mecanismos que se pueden utilizar, ¿no? No es la misma una cadena grande de restaurantes que la fondita de la esquina, como bien lo mencionabas, o nuestra casa, ¿no? Entonces son diferentes técnicas y tips, recomendaciones que nosotros a través de nuestros programas identificamos, valoramos y utilizamos e implementamos estas técnicas. Por ejemplo, uno de nuestros programas es Pacto por la Comida, en el cual las empresas de forma voluntaria se suman para que nuestro equipo pueda hacer todo un análisis de cuánto es el desperdicio que tienen ellos dentro de sus plantas o procesadoras y ver de qué forma se puede disminuir este desperdicio y en el caso de que sea un excedente, a dónde se puede canalizar, ya sea un banco de alimentos, alguna institución, algún comedor, para que el alimento no se desperdicie y se aproveche. Y de igual forma, nosotros como consumidores finales tenemos una gran responsabilidad. Lamentablemente, donde más se ubica desperdicio de alimentos es nosotros, ¿no? Como consumidores, en nuestros refris, en nuestra alacena, pues tenemos un sinfín de tips y de actividades que podemos hacer para prevenir y para disminuir por completo
este desperdicio de alimentos. Yo los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que pues nos pueden encontrar en todas las plataformas como @redbamex. Por ahí les estamos compartiendo todos estos tips, recetas, incluso ahora que se acercan estas fechas decembrinas, también aumenta, ¿no?, el desperdicio de alimentos, justo porque hay más reuniones, hay más posadas, entonces se compra comida en cantidades más grandes para que no falte, pero te compartimos un par de recetas que puedes hacer con lo que te sobra de tus meriendas. A ver, Clarisa, por ejemplo, alguna receta breve que le puedas compartir a quienes nos ven en este momento. Viene pues las cenas navideñas, por ejemplo, ¿no?, que ya hacía referencia. ¿Cómo se puede revertir el desperdicio, utilizarlo quizá para apoyar a personas quizá en situación de calle, ¿no? Sí, así es. Pues mira, aquí depende un poco de qué es lo que hagan, ¿no? De cenas navideñas o en la posada, pero muchas veces hacemos guisos de más o el relleno del pavo o el gravy que le vamos a poner al lomo, etcétera, o incluso el lomo que sobró, que a lo mejor dices, ya con esto no volvemos a comer, o sea, no nos alcanza el recalentado para todos, pero eso lo puedes utilizar en hacer una especie de guisado para hacer empanaditas rellenas o quesadillas o poder hacer una especie de enchiladas. En fin, yo no soy la más experta en el tema porque tenemos un equipo de nutriólogos y chefs que nos ayudan, ¿no?, a hacer todas estas recetas y estas tips o recomendaciones. Por ahí también hay muchas muy interesantes de cómo no debemos de juntar las frutas y las verduras para que no se maduren más rápido y nos puedan durar más. Entonces son cositas que son pequeñas, pero de verdad hacen una gran diferencia y que lo mejor es que pues todas y todas lo podemos hacer desde casa. Ahora, si nos comparamos, por ejemplo, con otras naciones más desarrolladas, también han quizá pues hecho algunos modelos de ahorrar estos alimentos. Es decir, ¿qué tanto México está pues retrasado en alcanzar una mejor organización para cuidar los alimentos y que no se desperdicien? Sí, si bien sí hay algunos países que tienen algunas medidas o niveles más altos, también el tema del desperdicio de alimentos y cómo disminuirlo tampoco es tan popular, ¿no?, en otras zonas. Es algo que apenas va tomando un vuelo y un impulso importante y que nos está, porque realmente nosotros como consumidor o persona no vemos el daño o la afectación que pasa si no me acabo la manzana o si mis manzanas se echan a perder y las tiro a la basura, por ejemplo. Pero por platicarte algunas cosas, en Francia hay una ley donde los supermercados tienen que dar el alimento a precios más bajos cuando ya está muy cerca su fecha de caducidad y ellos no pueden como tirar este alimento. Entonces hay este incentivo para que el supermercado pues saque estos productos y no se vayan quedando y los tengan que estar cambiando. También tiene mucho que ver con la empresa, ¿no? La empresa, ya sea la industria o una cadena de autoservicio, pues le hace una promesa de valor al consumidor de que sus productos siempre van a estar frescos, que van a estar en las mejores condiciones, etcétera. Y eso también es un poco cultural de nosotros como consumidores, no querer agarrar la cajita más perfecta, ¿no?, del cereal o la verdura que no tiene pues ninguna formita curvilínea natural, pero que no se salga, ¿no?, como del estándar que hemos estado viendo en caricaturas, en televisión, etcétera. Entonces hay muchos programas que fomentan esto en otros países, como esta cultura de pues aceptar estos vegetales que se les llaman vegetales deformes, que son naturalmente tienen algunas curvas como no la circunferencia perfecta, ¿sabes? Como en la naranja o en el jitomate, etcétera. Y también hay otros países como en Estados Unidos que el incentivo fiscal para todas las empresas que donan pues es más alto. Y eso también a empresa pues les buscan, ¿no?, estas oportunidades para poder donar y que ellos también obtengan beneficios. Y también está todo este tema de la logística inversa, ¿no? A las empresas les sale muy caro también el deshacerse de estos alimentos. Y pues la gran ventaja de los bancos de alimentos es que, uno, nosotros podemos acudir a rescatar este alimento. Ellos se ahorran todo este gasto en destruir este alimento que ya no pueden comercializar y a la par pues están apoyando a que, uno, mitiguen la contaminación en el planeta y dos, apoyen a que el alimento llegue a comunidades y familias que pues realmente lo requieren. Ahora, muy interesante esto que nos comentas, Clarisa, porque hablas en algunos países como en Francia con algunas leyes o en otros países incentivos fiscales. Aquí en México, ¿qué tal hay leyes o qué tal la disposición? Porque se oye la postura de la red de bancos de alimentos como ustedes, pero la verdad es que las autoridades como tal poco se pronuncian al respecto. ¿Hay leyes, hay incentivos fiscales, por ejemplo, para que no haya desperdicio de alimentos en México o todavía estamos retrasados en ese sentido?
Vamos un poco atrás, pero sin embargo nosotros también tratamos de impulsar para que pues promover, ¿no?, toda esta iniciativa en incidencias públicas para que podamos tener mejores leyes. Hay un incentivo que es la ley del buen samaritano que apoya a todas estas empresas que donan a que puedan deducir impuestos. Tienen un tope, es un tope que ellos, un porcentaje pequeño, es muy chico realmente lo que pueden deducir en base a donaciones, pero pues vamos haciendo nuestros pininos, ¿no?, de poder incentivar y sobre todo de normalizar también. Compartirte que las empresas y nuestros aliados realmente tienen este compromiso con la sociedad, con el país y con erradicar el hambre, que independientemente de su beneficio fiscal o el incentivo que les pueda traer el donar el alimento, lo hacen de muy buena fe. O sea, además de donar alimento que a lo mejor ya no pueden comercializar porque sea que el etiquetado esté mal o porque lo tienen que cambiar o porque no llegaron al éxito que de ese producto, ¿no? A veces lanzan un producto y a lo mejor no fue tan bien recibido como se esperaba, pues ya no lo siguen comercializando. También nos donan producto que es 100% de línea, que ellos podrían vender y distribuir en cualquiera de sus puntos de entrega, pero tal es el compromiso que lo donan directamente a la red para que pueda apoyar a todas esas familias. En México existen 28 millones de mexicanos que todos los días se van a dormir sin haber consumido sus 3 comidas del día. Entonces, es una cantidad muy grande, pero asimismo, con todo lo que se desperdicia de alimentos, podríamos alimentar a toda esa población en México. Entonces, en México no habría hambre. Hay alimento suficiente para llevar a todas esas familias. Y bajo esa ley, trabajamos los bancos de alimentos, ¿no?, buscando cómo poder redistribuir este alimento y llevarlo de donde sobra a donde falta. Uh-huh. Y precisamente sobre la red de bancos de alimento de México, Clarisa, de la cual tú eres gerente nacional de comunicación, platícanos un poquito, pues, cómo surgió, cómo opera en este momento, cuáles son las metas, los objetivos que tiene planteado con esta intención de que no se desperdicien más alimentos. Sí, así es. Pues nosotros aquí en México tenemos, siendo una red, 28 años. Los acabamos de cumplir en el mes de junio y siendo como red, ¿no? En nuestro país hay muchos bancos de alimentos, no todos están afiliados a la red Bamex, que somos nosotros. Actualmente tenemos 57 bancos de alimentos, los cuales están distribuidos en todo el país. Estos bancos de alimentos tienen un equipo de trabajadores sociales, nutriólogos, operadores, administradores y también un equipo muy grande de voluntarios. Aproximadamente el 20% somos equipo operativo y el 80% son voluntarios, que nos apoyan en diferentes actividades. Este equipo de trabajadores sociales lo que busca son estas comunidades que estén en carencia alimentaria o familias que lo requieran, o instituciones también, y a estas familias o instituciones se les hace un estudio socionutricio para conocer cómo andan en la cuestión nutritiva y económica, para ver si son candidatos aptos para poder recibir el paquete de alimentos que arman primero y entregan nuestros bancos de alimentos. Y asimismo, pues no solo nos quedamos ahí, ¿no?, como en entregar el alimento y pues hasta ahí quedó. Muchos de nuestros bancos buscan alianzas con otras instituciones que buscan desarrollar las capacidades de los beneficiarios para que ellos puedan adquirir otras habilidades y puedan pues tener mejores oportunidades laborales y de esta forma puedan salir del nivel de pobreza donde se encuentran. Asimismo, nuestras metas, pues nos encantaría poder reducir el hambre en un 20%, 30% para el 2030, pero pues obviamente estamos apuntando y somos participativos del segundo objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, que es hambre cero, en el cual estamos más que anotados y haciendo y planeando estrategias para poder llegar pues a hambre cero en nuestro país para 2030. Oye, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo en este momento, me viene a la mente lo que ocurre en Acapulco, pero no solamente el tema del huracán Otis, cualquier desastre natural, algunos sismos que también ustedes están pues muy activos en ello. Por ejemplo, en el caso de Acapulco, porque es lo más reciente que acabamos de vivir, ¿están haciendo algo para apoyar a las familias allá? Sí. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama ADN, que es Atención a Desastres Naturales, que lo activamos cuando en cualquier zona del país pues se detecta un desastre natural, ¿no? O sea, un incendio, una tormenta, inundaciones, un sismo. Y este programa se centra en localizar, primero adquirir donaciones. Una puede ser monetaria y la otra puede ser en alimento en especie con nuestros aliados. Y este apoyo se entrega de manera continua y no únicamente en el momento. Es decir, muchas veces la contingencia, pues hay muchísimo apoyo porque esta es una noticia fresca, todo el mundo estamos sensibilizados, pero ¿qué pasa a los 6 meses cuando pues
siguen habiendo noticias y ya no está como tan reciente, pero la gente sigue necesitando el apoyo. Después de una catástrofe como lo que ocurrió lamentablemente en Acapulco, pues sabemos que van a tardar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, más que nada, nuestro plan no es algo tan reactivo que solucione un problema meramente en las primeras semanas, sino que buscamos que tenga continuidad para poder darle un seguimiento mayor y que realmente la ayuda permanezca hasta que puedan pues salir del momento en el que se encuentran en ese momento. Y la forma en la que se pueden sumar a las acciones que estamos haciendo, pues justamente son estas. Acabamos de tener y lanzar nuestra campaña a través de PayPal, donde pueden donar recurso económico para que nosotros podamos llevar este alimento de donde lo podamos reclutar, comprar alimento que necesiten, y sobre todo estamos trabajando también con organizaciones que están atendiendo directamente en la zona para conocer cuáles son las necesidades, cuál es el alimento, si es agua, si son artículos de higiene, lo que necesiten, para nosotros poder accionar e ir comprando lo que se va necesitando o ir buscando con nuestros aliados la donación de este alimento o artículo en especie para poderlo transportar y llevar hasta Acapulco. Pues bien interesante estos temas. Nada más por último, Clarisa, ¿hay mayor conciencia, digamos, de cuando empezó esta red a las fechas actuales? ¿Hay mayor conciencia? ¿Ustedes detectan mayor conciencia por parte de las personas de que tienen que desperdiciar menos alimentos, de que en el caso de que ya no lo utilicen pueden apoyar a otras personas? ¿Hay esta conciencia aquí en nuestro país? Yo me atrevería a decir que sí, y sobre todo es gracias a ti, gracias a todos los medios de comunicación que nos han brindado estos espacios donde nosotros podemos alzar la voz y decir qué es lo que está pasando, decir, oigan, existe un problema en México en el que nosotros somos la solución. Entonces, sí, creo que se ha visto un cambio hace un par de años, hace 10 años, el tema del desperdicio de alimentos ni siquiera lo escuchábamos. Hoy en día incluso hasta hay un Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, que fue proclamado por la ONU y se conmemora el 29 de septiembre. Apenas van 2 años que se conmemora, entonces claramente esto es un gran avance para esta causa y para poder llegar con este mensaje a toda la sociedad, y sobre todo saber que es muy fácil, ¿no? Sumarse, buscar un banco de alimentos cercano y puedes ir como voluntario, puedes llevar alimento, nos puedes seguir en redes sociales y compartir nuestra labor, y también pues puedes aprender, ¿no? De tips, qué hacer, qué no hacer, y sobre todo pues contribuir a que nuestro país, nuestro planeta, pues no esté tan contaminado y que el alimento que ya se hizo todo este esfuerzo de producción, pues logre ser consumido, y qué mejor, ¿no? Que por familias que lo necesitan. Pues bien interesante, Clarisa, te agradezco mucho esta charla y seguramente estaremos en comunicación permanente porque obviamente es un trabajo arduo, es un trabajo que no se va a detener y además es en beneficio de la propia sociedad y sobre todo de los más desprotegidos, y una loable labor esta que hacen ahí en la red de bancos de alimentos. Gracias por esta charla, platicamos más adelante y bueno, pues ahí están las redes sociales para que también lo sigan, toda su información y bueno, pues damos seguimiento a este importante tema. Gracias, Clarisa, y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ti igualmente. Gracias a Clarisa Fonseca Villagrana, ella es gerente nacional de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos en México, que busca precisamente esto, que se desperdicie menos alimento, y veíamos en las imágenes que le acabamos de compartir, pues una gran cantidad de alimentos en mercados, en restaurantes, en negocios pequeños, y bueno, qué mejor que si todavía sirve, pues se pueda llevar a gente que padece hambre, porque más de 28 millones de mexicanos pues se encuentran en inseguridad alimentaria. Qué mejor que estas ayudas vayan para ellos. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera, no se vaya.